oído algo de que va a haber una degradación a quien practica algún deporte. A esa la veo interesante, porque incluso me pienso aprovechar de ella, que practico deporte. Con un chico que tiene un gimnasio y me lo acaba de decir. Y sí, me parece súper bien, la verdad. Bien, porque yo hago deporte y me lo voy a desgravar. Pues no me parece mal, pero creo que hoy en día todavía los coches eléctricos no están solamente como para la ciudad, porque si quieres hacer un viaje largo no hay, y tampoco hay muchos puntos donde recargar el coche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El deporte, la vivienda o los coches eléctricos son las desgravaciones que este año los contribuyentes riojanos podrán presentar en su declaración de la renta. Una declaración que ha arrancado en el día de hoy, una campaña más larga que otros años. A partir de hoy mismo se puede hacer de forma telemática. Sin embargo, aquellos que necesiten ayuda, que sepan que a partir del 7 de mayo podrán hacerlo de forma telefónicamente, pidiendo cita con antelación, y el 3 de junio de forma presencial. Para ello también hay que pedir cita previa. En cuanto a las peculiaridades riojanas, ya lo saben, la deducción de un 15% de los intereses pagados por una vivienda con un límite de 5.000 euros y deducciones también por la práctica deportiva de un 15% con un límite de 300 euros por familia. Eso sí, aquí atentos, es imprescindible presentar factura, no sirven los recibís, así nos lo advierten los propios expertos. Todos esos gastos que a nivel familiar, todos los miembros de la familia destinen a gimnasio, actividades deportivas, etcétera, van a tener una deducción de un 30% de las cantidades que yo destine. Hay un máximo de 300 euros por contribuyente. Importante destacar, que la gente sepa que para yo tener opción a esa deducción tengo que tener factura emitida por el organismo o el gimnasio al que yo asisto. Es decir, si Hacienda mañana me requiere para que yo tenga que justificar esa deducción que yo me he practicado en la declaración de la renta, tengo que presentar factura. No me vale el recibo que muchas veces te hacen de he recibido de tal cuantía por la mensualidad del gimnasio. Ojo, que tenga cuidado la gente, porque eso es importante, que tenga factura. Bueno, pues atentos a ese consejo. Existen ciertas dudas aquí sobre la práctica deportiva que intentaremos despejar en la tertulia de esta noche. ¿Y qué más asuntos vamos a tratar? El presidente del Gobierno de La Rioja, recordamos, Gonzalo Capellán, anunció en octubre que pediría al Ejecutivo Central 2 nuevas frecuencias diarias de ida y vuelta en ferrocarril a Madrid, con un tiempo de viaje de unas 3 horas. Esta petición de más trenes, dijo, iba a ser su caballo de batalla, y para ello pidió al Ministerio de Transportes que mantuviese esas 2 nuevas frecuencias directas a Madrid durante 12 meses para comprobar que es una medida positiva y que buscaría fórmulas de financiación si hiciese falta. Bueno, pues esta propuesta permitirá sobrellevar una larga espera de la llegada real de la alta velocidad que se espera aquí en La Rioja en el año 2050. Logroño es actualmente la capital española con menos trenes directos a Madrid, una frecuencia diaria seguida de Santander con 2. El resto de ciudades que son cabecera regional tienen al menos 4. Una situación que parece que no va a mejorar después de las declaraciones de Óscar Puente, porque el Gobierno habla directamente de la necesidad de conectar Cantabria con el resto de España a través de la alta velocidad. 3 son los territorios prioritarios: Extremadura, Cantabria y Euskadi. Ni rastro de La Rioja en esas declaraciones. Hoy el presidente del Gobierno ha hablado sobre ello en estos términos. Escuchen. Creo que sí es un insulto a los riojanos y a La Rioja es que este territorio, que es una de las 17 comunidades autónomas, no tenga respuesta, no tenga consideración, y que incluso cuando se hacen manifestaciones públicas en comisiones como el Senado o en declaraciones permanentemente por parte del titular del Ministerio, se olvida absolutamente de La Rioja. Hablaremos también de otro asunto. Las familias reconocidas como monoparentales se entienden como aquellas formadas por un único progenitor con uno o varios hijos a su cargo. Actualmente, las familias monoparentales representan el 3,94% de las unidades familiares del país, es decir, 1,9 millones de los hogares son monoparentales. Aquí en La Rioja hay aproximadamente unas 12.000 familias constituidas por un único progenitor, lo que supone el 4,03%
93% de las unidades familiares riojanas, de las cuales el 80% son mujeres. La Rioja se posiciona así ligeramente por encima de la media nacional y repite el patrón en cuanto a una marcada diferencia por género. En cantidad, la comunidad riojana crece en 700 familias monoparentales más que las registradas en el año 2017. Del 80% de familias monoparentales aquí en La Rioja formadas por mujeres, el 40% se corresponden con mujeres viudas, el 35%, y lo estamos viendo ahí, son mujeres divorciadas y separadas, y el 15% con mujeres solteras. Bueno, pues la ley de La Rioja define las familias monoparentales como aquellas en las que convive una persona que es considerada única responsable de la unidad familiar junto con otras personas que dependen económicamente de ella en exclusiva. Se equiparan a estas familias también diversas situaciones, como la guarda y custodia exclusiva de hijos, víctimas de violencia de género, progenitores, solteros por fallecimiento del otro progenitor o víctimas incluso de trata de seres humanos, personas cumpliendo pena privativa de libertad o con enfermedades graves. De ello hablaremos con los portavoces parlamentarios esta noche sobre esta ley de familias monoparentales que queda todavía desarrollarla. ¿Y qué más cosas? La denominación de origen calificada Rioja viene atravesando una crisis continuada desde hace años, una crisis que podría haberse incentivado por un aumento de la producción, reducción de ventas, acumulación de vino en bodegas. Bueno, pues los socialistas afirmaban que las consecuencias de este escenario son muy negativas, como el pago por debajo del coste real del producto o suspensiones de pago. Por eso, y para estudiar el estado del sector vitivinícola en La Rioja y aportar soluciones, los socialistas han propuesto la creación de una comisión de estudio en la que además se pueda escuchar al sector. Habría que mirar con detalle la falta de escrúpulos del gobierno del Partido Popular, la falta de planificación a lo largo de los años, repartiendo derechos de plantación sin ningún control. De ahí que vayamos a registrar esta comisión de estudio para analizar la situación de la viticultura actual, un diagnóstico claro, rápido, de la mano del sector, de la mano de técnicos, de la mano del Gobierno de La Rioja, de la mano de los que saben planificar medidas e ir analizando las medidas que se vayan tomando para devolver la ilusión del cultivo de la viña y del desarrollo de nuestra denominación de origen calificada en La Rioja. Bueno, pues estos asuntos se llevarán mañana al Pleno del Parlamento y de ello vamos a hablar en unos minutos y lo vamos a hacer con nuestros portavoces parlamentarios. Diego Bengoa por el Partido Popular, Sara Orradre por el Partido Socialista. También estará con nosotros esta noche Ángel Alda por Vox y Enar Moreno por Podemos Izquierda Unida. A todos ellos les damos como siempre la bienvenida. Unos minutos tras la publicidad. Hasta ahora. Siete minutos que pasan ya de las 9 de la noche. Seguimos en directo aquí en Punto de Encuentro y vamos a dar ya la bienvenida a Diego Bengoa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, María, Ángel Alda, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Y aquí tenemos a Enar Moreno y Sara Orradre. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal la María. Semana Santa? Bueno, las vacaciones siempre bien, Siempre ¿no? vienen bien. Sí. Por este lado también, ¿no? Sí. Muy bien. Pasadas por agua, pero bueno. Bien. Bueno, Y Diego, frío, y frío que ha hecho. Pero bueno, bien, lo del agua viene bien. Exactamente, que tenemos todos los Embalses a tope y 60% eso es bueno. En Sevilla llovió mucho. Bueno, aprovecho que tengo a Diego Bengoa aquí para preguntarle qué ha pasado con las glosas emilianenses. Bueno, pues yo creo que hemos escuchado todos esta mañana al presidente, se pidieron formalmente, siguiendo los cauces, yo creo que podríamos decir diplomáticos, a la directora de la Real Academia de la Historia y amparándose en un informe del bibliotecario jefe, pues parece que han denegado la petición para esa exposición temporal que se quiere hacer en San Millán en el año 2026. Simplemente es una negativa, pero ya ha dicho el presidente que se abren otros cauces, que ahora se va a pedir una reunión también con el ministro para intentar conocer ese informe en el que se amparan para denegar el traslado temporal de las glosas a La Rioja, y yo creo que una vez que ese
se conozca ese informe, pues se podrá saber en qué se basan para denegar este traslado temporal. Y una vez que se sepa, pues se podrá rebatir, esperemos que se pueda rebatir y que felizmente puedan venir las glosas temporalmente para esa exposición que se pretende hacer, esa gran exposición para que todos los riojanos y todos los españoles que quieran venir hasta La Rioja a verlas, pues puedan hacerlo en ese año 2026, ¿no? Hombre, ha evolucionado, ¿no? Porque ahora ya es temporal, ¿no? Pero porque siempre digo, el anuncio siempre ha sido temporal. No, el anuncio de Gonzalo Capellán antes de ser presidente es que iba a traer las glosas aquí a La Rioja. No terminó la frase del todo. No la terminó, correcto. Y estoy convencido que si se la ha metido en la cabeza las va a traer. De una u otra manera las glosas van a venir. Hombre, con carácter permanente, ¿no? En ningún momento se dijo eso. Sí, se está hablando de carácter temporal. Claro. Si no se dijo temporal. Eso lo está diciendo usted, señora Moreno. Se dijo que se iba a traer para esa gran exposición. Bueno, de todas formas, se pretende llegar, no sé, a los tribunales, a lo mejor, porque tampoco lo consiguió Concha Andreu en la pasada legislatura traer. Bueno, parece que han salido nuevos estudios que podrían indicar que las glosas hace 2 siglos pues no salieron de una manera muy legal, y veremos si falla la diplomacia, pues veremos a ver lo que se puede hacer para que las glosas, como digo, pues puedan regresar a La Rioja, a esa gran exposición. Ha sonado fuerte eso de si falla la diplomacia, ¿eh? Pero vamos a si falla el diálogo, si falla la diplomacia, pues habrá que mirar otras maneras. Habrá que seguir utilizando el diálogo y la diplomacia. Usted es abogada, siempre está la vía legal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que a través de la palabra pues vamos a conocer lo que dice ese informe, vamos a ver si se puede rebatir, en qué se basan para decir que no las dejan, y vamos a ver qué se puede hacer. Y otra negativa también, los trenes, las frecuencias que también se han solicitado. Eso es peor, ¿no? Porque además el ministro Puente lleva ya unos días que nos está ninguneando completamente, ¿no? Ya sabíamos el estilo de persona que es, ¿no? Porque se le ha puesto ahí un poco, es el macarra del gobierno, ¿no? Es un poco para aumentar esta crispación que parece que hay ahora en la vida política española, pero es que está ninguneando a los riojanos de la peor manera posible, ¿no? No le está haciendo ningún tipo de aprecio, y bueno, parece ser que también anunció hoy que va a venir el secretario de Estado, que venga, no hace falta que se haga fotos con nadie, no hace falta que se reúna con nadie. Si quiere venir a anunciar que va a poner las 2 nuevas frecuencias esas que pidió el presidente Capellán, pues bienvenidas sean. Eran 4 también, claro, ha pasado lo 2 de ida y 2 de vuelta. 4-2, a ver. 2 de ida y 2 de vuelta, señora Moreno. Rebajando las expectativas. Pero yo creo que aquí el problema es el ninguneo al que nos está sometiendo el gobierno de Pedro Sánchez, ya no de lo de las glosas, porque bueno, es lo importante que es el tema de las infraestructuras. Pues creo que el otro día salía en un medio el estudio, ¿no? Que somos la única capital de provincia o de comunidad autónoma que no tiene varias frecuencias en tren. Creo que la otra era Santander, pero se suplía con 3 frecuencias de avión. Como insisto, lo grave es el ninguneo del señor Puente, ese macarrismo al que nos tiene acostumbrados, y yo no sé, yo si fuera socialista riojano simplemente pediría que nos contestase, aunque diga que no, pero por lo menos una respuesta, y ni siquiera nos está dando esa respuesta. Sí, yo creo que ese ninguneo, bueno, por mucho que el señor Bengoa lo centre en Pedro Sánchez, que es verdad que tiene parte de culpa, ese ninguneo viene de muchos años atrás. Aquí ha habido gobiernos del Partido Popular de Pedro Sánchez durante muchos años que han coexistido con gobiernos de Mariano Rajoy, con gobiernos de José María Aznar, y tampoco en su momento se han puesto los medios ni las soluciones encima de la mesa, y la situación es la que es, la realidad es la que es. Hace unas semanas el señor Puente, el señor Óscar Puente en Alsina ya dijo que la prioridad a día de hoy para la alta velocidad se centra en Extremadura, País Vasco y Cantabria. Inmediatamente después el señor Capellán salió a decir que nos estaban ninguneando. Bueno, nosotros es verdad que hemos presentado una moción que vamos a defender mañana en el Parlamento, con la intención de que en el plazo de un año pues el Ministerio de Transportes, con el señor Puente al frente, se siente con la comunidad autónoma de La Rioja, con La Rioja en particular, y se establezca una planificación de tal forma que se pueda establecer una planificación competitiva para nuestra región a nivel de transportes. Lo cierto es que tanto por tierra como por aire se sigue esperando. Con el gobierno de la señora Andreu parece que se iba a conseguir la famosa OSP, ¿no? Para el aeropuerto de Agoncillo. Todavía está ahí, no se ha conseguido. Ahora con el gobierno de Capellán llevamos ya casi, bueno, no un año, pero 10 meses y seguimos en las mismas. El señor Bengoa, bueno, se metía arremetía contra el señor Puente. Lo cierto es que un compañero de mi formación política, hace poco estuve con él y ya nos pedía perdón por haberlo sacado del Ayuntamiento de Valladolid.
final él se alegraba de haber sacado al señor Puente del Ayuntamiento de Valladolid, pero lo cierto es que nadie se esperaba que luego terminase siendo ministro de Transportes y que nos llegase a influir de manera tan negativa a todos los españoles y a los riojanos en particular. Entonces, pues bueno, yo creo que esto tiene que haber una alianza, un compromiso por parte de todas las formaciones políticas aquí en La Rioja, independientemente del signo político que sean, para que de una vez por todas consigamos ser competitivos a nivel de infraestructura. Si hablas con los diferentes sectores, hablas con el sector del turismo, con los principales agentes turísticos, y todos se quejan de lo mismo. Si quieres competir en igualdad de condiciones con las regiones limítrofes, como Navarra o el País Vasco, tienes que avanzar en infraestructura. Si no, es imposible, te quedas atrás y es imposible competir porque los turistas no llegan. Hablamos de un problema que viene de lejos. Por supuesto que sí, yo no sé, la verdad es que en materia de infraestructuras no sé yo si en este caso el representante del Partido Popular, que efectivamente, como muy bien recordaba el representante de Vox, han gobernado durante más de 20 años esta comunidad autónoma y también han gobernado en España, puede dar muchas lecciones, y más sobre una cuestión que no tiene nada que ver ni con las formas ni con el macarrismo, es una cuestión de fondo. Por cierto, desde aquí yo voy a mostrar todo mi absoluto apoyo al ministro Puente, que me parece un ministro magnífico, un magnífico sí, como político. Ábalos también le parece a usted. Y yo la verdad es que me declaro en este espacio, no tengo ningún problema en declararme francamente fan de sus formas y de su fondo, porque yo estoy segura que el señor, el ministro en este caso de Infraestructuras, pues Óscar Puente, tendrá sus motivos para haber dicho lo que ha dicho, tanto en relación con la alta velocidad como en relación con las frecuencias de trenes. Es cierto que el tema de las frecuencias de trenes que ahora está demandando el señor Capellán tampoco es nada nuevo, porque también es una demanda que se planteó y también se planteó por escrito durante la legislatura pasada, y yo estoy seguro de que contestará. Además existe una obsesión, y claro, es muy bonito aquí hablar de conexiones, de frecuencias, de continuamente de pedir y pedir y pedir, y pasa igual con la obligación de servicio público, que también fue un trabajo ímprobo del anterior gobierno de Concha Andreu, el hecho de demandarlo continuamente en Madrid. Pero los ciudadanos deben saber que las infraestructuras tienen su coste, tienen también una serie, y cuando se demanda algo y no se otorga, o al menos no se da de manera inmediata, será por algún motivo de peso. Probablemente esta frecuencia se termine consiguiendo para La Rioja, y yo quiero pensar que va a ser así, pero me imagino que el Ministerio tendrá que estudiar esas frecuencias, cuántas personas hacen uso de la misma, cuántos usuarios, porque claro, es muy bonito pedir trenes y más trenes y que luego pues vayan ocupados, vamos a poner por caso, en un 20%. Pasa un poco, es el mismo debate que ocurre muchas veces con el avión, ¿no? Y aquí yo creo que lo que hay que centrarse fundamentalmente, además de pedir nuevas frecuencias con Madrid, pues hay que centrarse en demandar para La Rioja, pues para empezar, pues más y mejores infraestructuras, modernizar las infraestructuras precisamente para que éstas puedan ofrecer mejores prestaciones, para mejorar las frecuencias también, decíamos, de otro tipo entre semana, y no solamente con Madrid, porque muchas veces hablamos continuamente de la conexión con Madrid, cuando existen para La Rioja también pendientes, ¿no? Otras conexiones, como por ejemplo con Cataluña, que también es muy importante, con el norte de España. Es decir, que es un mapa de prioridades el que hay que establecer para la región, que hay que estudiarlo de forma mucho más concisa, mucho más sensata, y no con el trazo grueso y lanzando, no sé, pues aquí algaradas sobre las formas, los fondos del ministro, porque eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con una serie de demandas que hace La Rioja, con una serie de servicios. Se llama lealtad institucional, con una serie de servicios. A las cartas que se Déjeme terminar, señor Bengoa. Con una serie de servicios que se demandan para La Rioja, que nosotros también demandamos, que creemos que son necesarios, y la forma de plantearlo a lo mejor es que el señor Capellán no lo ha planteado bien. Igual que pasa con las glosas. Igual es que el señor Capellán, el problema que tiene es que pues no lo ha planteado Ustedes bien. Lo plantearon no lo ha bien pedido bien, pasada, no lo ha pedido bien. Entonces vamos a dejarlo ahí, porque yo estoy segura, señor Bengoa, de que llegará esa frecuencia del tren mucho antes que las dichosas glosas, que con todo mi respeto para las dichosas glosas, que me parecen importantes, más le valía al señor Capellán trabajar en lo verdaderamente importante y en dejar de utilizar este tipo de cosas, como es el hecho, por ejemplo, de las glosas, como un ariete más contra el gobierno de España, porque yo ya le estoy viendo venir. Ahora la culpa de que no vengan las glosas también va a ser del gobierno de España. No lo sé, y no veo otra forma, señor Capellán, de salir ahí a llorar en ruedas de prensa, ay, que no vienen las glosas, con la de temas importantes que hay por resolver en nuestra región. De verdad, esa es la prioridad, las glosas, por favor. Vamos a ser un poquito serios, no solo y que el señor Capellán, en lugar, sino que se están intentando el señor Capellán, en lugar de hacerse la víctima, como tiene por costumbre otros muchos líderes o pseudolíderes de su partido, hacerse la víctima por todo, esta persecución, fíjate, no nos las traen, no nos las dejan, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar efectivamente en solicitar más frecuencias de tren, mejores infraestructuras
infraestructuras para La Rioja y sobre todo hacerlo bien. Que ya lo he hecho y no le responden. ¿Qué parte de no le responden no entiende? ¿Qué parte de la frase no entiende, señora Radre? A lo mejor nos ha dirigido que el ministro no responde. Pues si no responde al señor Capellán... Pero no solo no responde, sino que nos ningunea. Cuando habla de las prioridades de su legislatura, no nombra para nada La Rioja. Es que seguramente igual no sabe ni dónde está La Rioja el señor Óscar Puente. Tendrá que hacerse mirar el señor Capellán. Igual no sabe dónde está La Rioja. ¿Sabe dónde está La Rioja el señor Óscar Puente? Su peso político específico en España. Igual le deberían invitar a algún acto de partido para que venga. Venga. Puede ser. No lo sé. Para Enar Moreno. Bueno, pues gracias María, porque así vamos a ver, yo creo que efectivamente el tema de las infraestructuras es un tema capital, pero especialmente las infraestructuras por ferrocarril. A mí me sorprende, ¿no?, esta visceralidad de todo el mundo apoyando el transporte por ferrocarril, la necesidad de mayores frecuencias, y a la hora de la verdad, pues cuando ha habido que posicionarse, se han posicionado o bien absteniéndose o bien en contra de, por ejemplo, dar un apoyo para el abaratamiento de los billetes de ferrocarril. Y es que la apuesta por el ferrocarril debe ser una apuesta, desde luego, de todos los gobiernos. Yo tengo que aquí separarme un poco, ¿no?, de lo que venía diciendo la señora Radre. Es que no se trata de pedirlo bien o mal. Yo creo que el ministro de Transportes es el ministro... Quiere encarecer los precios del tren, el señor ministro. Pero el ministro de Transportes es el ministro de todas las comunidades autónomas. No se trata de lo que se pida o no. Tenemos que estar incluidas dentro del proyecto, porque además creo que somos la segunda comunidad autónoma que peor estamos en materia de transporte por ferrocarril. Creo que después de Extremadura, que no tiene ni tan siquiera un tren. Y tengo que coincidir, por otra parte, en lo que planteaba. No solo se trata con Madrid, que también, sino también con otras localidades. ¿Coincides en algo? Yo lo digo siempre. Cuando yo estudiaba en Zaragoza, que hace años, pero tampoco tantos, prácticamente ibas a la estación de tren y en una hora y media tenías un transporte por ferrocarril para venir a Logroño. Eso ya no ocurre. Ahora, precisamente, que sería una manera bastante práctica de, por ejemplo, conectarnos con el AVE, ¿no?, porque curiosamente nos cuesta 2 horas y media llegar a Zaragoza, que son 176 kilómetros, y luego cuesta 1 hora y cuarto Zaragoza a Madrid. En ese sentido, pues hay mecanismos para, en tanto en cuanto no se resuelve el problema de fondo, pues podría haber mecanismos para facilitar a los riojanos y a las riojanas y a los que quieran venir a La Rioja, pues maneras de hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, en el anterior presupuesto, en el del 2023, planteamos una enmienda desde Izquierda Unida que fue aprobada para abaratar ese transporte, ¿no? El lunes volvían estudiantes, algunos de ellos se pudieron ir en tren, 100 euros el trayecto, lo cual desde luego es un precio totalmente inasequible. Y curiosamente, sin embargo, estamos invirtiendo 2 millones de euros al año en ese transporte por avión, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros planteamos la enmienda en el presupuesto del 2024, el PP votó en contra, el PSOE se abstuvo y Vox ni tan siquiera votó a esa enmienda. Ahora, eso sí, ahora todos defendemos mucho el ferrocarril. Y en ese sentido, pues seguro, señora Radre, que irá al 20% si los precios son tan elevados, porque lamentablemente, pues no se puede acceder a ello. Por tanto, creo que es fundamental impulsar el ferrocarril. Lo dije desde el momento en que Gonzalo Capellán anunciaba el exigir esas cuatro frecuencias más, y en ese sentido, yo creo que es importante que en esto se articule una unidad. También tengo que decir que, desde luego, los mismos problemas los hemos tenido con gobiernos del Partido Popular y con gobiernos del Partido Socialista. Por lo tanto, yo lo que le pido a la mayoría absoluta del Partido Popular es que retome los acuerdos unitarios que creo que en casi todas las legislaturas se han... ya se votó en el Parlamento y salió por... No, estoy hablando de recuperar la ponencia, estoy hablando de abrir esa ponencia también a los agentes económicos y sociales, como se hizo en la legislatura anterior, pero también en la del presidente Ceniceros y en la anterior de Pedro Sanz, ¿no? En ese sentido, creo que es importante pues que esa unidad en el ámbito de La Rioja haga que podamos tener un transporte por ferrocarril asequible para los riojanos, las riojanas, y decía también para los que vienen de fuera, ¿no? Acordaos de aquel artículo en el que decían que la gente hacía más enoturismo en Ribera que en La Rioja, porque la manera de acceder era mucho más fácil. Por tanto, Madrid prioritariamente, pero también situarnos con comunicaciones en toda la comunidad autónoma, y especialmente esos enlaces con el AVE que tenemos tan cerca, ¿no? Zaragoza por un lado, pero en Burgos también por otro. Y Miranda de Ebro. Complicado. Cuando llegue. Complicado, porque al final el peso que tenemos a nivel nacional es el que es. Bueno, además,
Lo siento, pero es verdad que escuchar a Óscar Puente que no lo nombre siquiera, sí, ¿no? No pues, da a entender como que estamos... Por lo menos no somos prioritarios, eso bueno, está. Pero yo espero que se cumpla lo que has dicho, ¿eh? Completamente. Espero que se cumpla. Completamente. Bueno. Y sí que plantear una cuestión. Dentro de Izquierda Unida nosotros sí que planteamos dentro de las prioridades en los presupuestos generales del Estado que no se han aprobado, pero la enmienda que desde La Rioja trasladamos precisamente fue eso, la OSP para el ferrocarril a Madrid, que creo que sería una buena iniciativa y mucho más útil que esa OSP para el aeropuerto que todo el mundo reclama tanto. Precios baratos, más baratos. Es que una cosa va por otra, porque por ejemplo de la OSP para los bonos de transporte, Logroño-Madrid no está incluida en los bonos de transporte porque solo está esa media o larga distancia cuando es OSP. Por lo tanto tiene además ese efecto colateral. Bueno, pues el ministro va en la dirección contraria, la de subir los precios, porque dicen que le están haciendo competencia desleal, o sea que... Sí. No solo no responde a las cartas, sino que encima quiere encarecer los billetes de tren. Que lo suban los otros, ha dicho, ¿no? Que lo suban los otros, sí. Ha dicho. Puso un tuit hace poco, sí. Bueno, vamos a hablar de la campaña de la declaración de la renta, una campaña que es más larga que otros años, donde hay alguna que otra novedad, tanto a nivel estatal como riojano. También era objetivo, ¿no?, de Gonzalo Capellán hacer de la comunidad de La Rioja una de las comunidades donde menos impuestos paguemos, y se han ido marcando, ¿no?, esa hoja de ruta, ¿no? Bueno, fue uno de los compromisos con los riojanos, y los riojanos nos apoyaron mayoritariamente, sobre todo para eso, ¿no?, para convertir a La Rioja en la comunidad autónoma donde menos impuestos se paguen en toda España, por contra de lo que viene haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, que desde que llegó a la Moncloa los ha subido 69 veces, los impuestos, 4 veces sociedades, 8 veces el impuesto del IRPF, una patrimonio, otra el IVA, ha creado 10 nuevos tributos, y España, desde que él gobierna, es un infierno fiscal, porque es donde más ha crecido la presión fiscal de toda Europa. Por el contrario, vemos como las medidas, porque el gobierno del señor Capellán, señor Rader, se preocupa de los riojanos también y de aliviar esa presión fiscal que tiene, ha articulado medidas como puede ser esa deducción del 15% de los intereses de las hipotecas, porque no cabe duda que la subida del Euribor pues ha afectado muy mucho a muchos riojanos que tienen hipoteca, y es una manera de aliviarles un poco. También esa medida de los servicios deportivos, ¿no?, porque yo creo que hacer deporte está muy bien, porque no solo se van a ahorrar dinero, sino también yo creo que el gobierno se lo va a ahorrar en salud, porque la gente va a tener también una mejor salud y se va a producir un menor gasto sanitario. Y luego pues todas esas rebajas que hemos visto, ¿no?, que van a beneficiar a más de 178.000 riojanos, y es una manera de devolver esa sobrerecaudación que se ha producido por el tema de la inflación que hemos tenido estos últimos años y que tanto ha estado perjudicando a todas las familias riojanas, ¿no?, que han visto cómo se ha incrementado la cesta de la compra. Y bueno, nos comprometimos, o el señor Capellán se comprometió con todos los riojanos, a que La Rioja fuera la comunidad con los impuestos más bajos de toda España, y vamos camino de ello, ¿no? Ángel. Bueno, sí, yo creo que quiero puntualizar un poco al señor Bengoa. Es verdad que vivimos un auténtico infierno fiscal, pero bueno, yo creo que con tener un poco de memoria también todos nos podemos acordar de la época del ministro Montoro, ¿no?, en España. 2011, que le habían dejado a España como un... Ya, pero bueno, la presión fiscal, quiero decir, ya, o sea, no menguó cuando el Partido Popular estaba gobernando. Y se acuerdan que estaba oculta y que luego apareció, que había que pagarla, sí, que por supuesto, las deudas se pagan. Pero que todos nos acordamos también del ministro Montoro, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es esa, que al final es verdad que existen dos modelos enfrentados, un modelo que aboga por reducir los impuestos, otro modelo que aboga por aumentarlos. Bueno, los riojanos cada 4 años deciden cuál es el modelo que quieren, y los españoles igual. Yo creo, vamos, desde mi punto de vista, la presión fiscal es brutal, tanto por impuestos directos como indirectos, los que asumimos todos los españoles. Al final, por mucho que la izquierda haga siempre referencia a que tienen que pagar más impuestos los más ricos, los que más ingresan y demás, la realidad es que al final los que asumen el grueso de los impuestos es la clase media y trabajadora, son los que asumen el mayor peso. Nosotros en el Congreso de los Diputados hace dos días en nuestra portavoz Pepa Millán presentó una iniciativa que vamos a llevar, un proyecto de ley a partir del cual nosotros pretendemos que el tipo estatal
el mínimo exento se aumenta a 22.000 euros, es decir, que todo aquel que ingrese menos de 22.000 euros el tipo estatal esté exento. Y luego establecer dos tipos, un tipo para aquellos que ingresen menos de 70.000 y otro para los que ingresen más, para los que ingresen menos del 15% y para los que ingresen más del 25%, ¿vale? De ahí hasta máximos. Y luego también para incentivar la natalidad y las familias y demás, hay una medida que es muy importante, que consideramos que es muy importante, que es que por cada hijo que tengas a tu cargo, por cada hijo menor de edad que tengas a tu cargo, se te reducen 4 puntos en el tipo. Es decir, que si una persona ingresa 40.000 euros y tiene un tipo del 15%, si tiene 2 hijos a su cargo se le reduce al 7%, lo cual consideramos que está muy bien, porque al final es lo que decimos, la señora Moreno siempre habla de los ricos, pero los verdaderamente ricos no pagan impuestos en España, tienen el poder y la capacidad de salir de España, irse a paraísos fiscales y evadir en mayor o menor medida los impuestos, y al final somos la clase media y trabajadora los que asumimos todos los impuestos y el mayor peso. Sí, bueno, aquí podemos hacernos trampas todo lo que queramos. La realidad es que no se trata de un modelo que quiera pagar más impuestos o que quiera pagar menos. Se trata de intentar redistribuir riqueza, ¿no? En nuestro país el 1% de la población copa más de una cuarta parte de la riqueza que existe en España, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nosotros entendemos que queremos un Estado social fuerte, queremos impulsar ese estado del bienestar que garantice pues a todos los españoles y las españolas unos recursos suficientes, una educación pública de calidad, una sanidad pública de calidad, un Estado social en definitiva, y garantizar además a los ayuntamientos esos recursos que necesitan para atender a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. También llevaremos al Pleno mañana algo para relajar las reglas fiscales que imponen a los ayuntamientos en el próximo Pleno, y en ese sentido a ver en qué se posicionan, porque la realidad es que decir que bajan los impuestos, cuando dicen que bajan los impuestos a los de menos de 45.000 euros, es, bueno, hacerse trampas. Decía al principio, hablaba de hacerse trampas, porque claro, no se baja lo mismo a todo el mundo. En ese sentido ya lo denunciábamos, ¿no? Que mientras el que cobra por encima de los 25.000 euros se le rebajan 67 euros al mes, al que cobra 50.000 euros al mes, no al año, 50.000 euros al mes, mientras que el que cobra 1.667 se le bajan 17 euros, y al que cobra por debajo de esa cantidad, por ejemplo al que cobra 1.250 euros, le supone la reducción aprobada por el Partido Popular aquí en nuestra comunidad una reducción de 0 euros. Por lo tanto, pues lo que no debe hacerse es hacerse trampas, porque realmente todas las políticas fiscales que se han aprobado, todas esas rebajas fiscales de las que hablan, pues hablan, por ejemplo, de una reducción de los impuestos para aquellos que heredan más de 400.000 euros, de 8 millones de euros, que no vamos a contar tampoco para luego abordar una política social en nuestra comunidad autónoma. Y hacen medidas que pueden ser, bueno, pues bien admitidas para hacer trampas. Decía, no, venga, bueno, vamos a hacer una deducción a los gimnasios para que así haya un montón de gente que está afectada. Pues bueno, mire, la deducción para los gimnasios puede ser una deducción positiva e interesante, pero desde luego no justifica esta reducción de la presión fiscal que siempre beneficia a los de siempre. Decía el señor Alda que los ricos se van fuera. Hombre, sí. Si los ricos se van fuera a paraísos fiscales, lo que tendrá que hacer la agencia tributaria es investigarlo y perseguirlo, porque uno no se va a pagar impuestos donde quiere, uno se va a pagar impuestos donde corresponde. No. Y en ese sentido lo que no está permitido es el fraude, ¿no? Y eso es de lo que estamos hablando, y precisamente denunciaban ya hace muchos años la Gesta que se hace muy poca investigación a los más ricos. Por lo tanto, es que también hay una desigualdad en ese sentido. Voy a coincidir con usted, los trabajadores, y estamos desde luego, los trabajadores, trabajadoras y el autónomo, estamos muy controlados, ¿verdad? Porque sí, no tienen más que darle un botón. Donde se tienen que poner a investigar, y las reducciones que normalmente hacen los gobiernos de derechas en nuestro país han ido siempre encaminadas a lo mismo, a reducir el gravamen a las rentas de capital. ¿Por qué no integramos las rentas de capital al tipo progresivo? Porque esto no es algo que lo diga yo, lo dice la Constitución, que el gravamen sobre el IRPF debe ser progresivo, es decir, que pague más porcentaje quien más ingresa. Pero resulta que las rentas del capital tienen un tipo fijo. Eso resta progresividad al impuesto y hace que tengamos menos recursos, que además precisamente los quitamos de los que más tienen. Eso es.
Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho la señora Moreno, al contrario que ella, que últimamente discrepa completamente conmigo casi todo, pero en este caso, bueno, de hecho ella ha puesto algún ejemplo, yo también tengo alguno. Lo que nosotros decimos al respecto de esta campaña de declaración de la renta y las supuestas medidas fiscales milagrosas que ha introducido el gobierno de Gonzalo Capellán es que para nada van a cumplir, ni mucho menos con los objetivos que ellos mismos han planteado que van a cumplir. Para empezar, para nosotros la política fiscal del gobierno del Partido Popular ahora mismo en La Rioja no está para nada centrada en el refuerzo del estado del bienestar, ni tampoco en el impulso más sociales de la historia. Ni en el impulso al sector productivo, industrial, ni a la creación, ni mantenimiento, mejora del empleo, nada de eso, todo lo contrario. Además, el señor Capellán ya vendió en su momento las medidas fiscales que ha introducido con este nuevo tramo en la escala más baja, ¿no?, del tipo impositivo, establecer un nuevo tramo en la escala y se baja el tipo impositivo en los 4 primeros tramos un 1%, dirigida a las rentas de hasta 40.000 euros, que creo que es algo que habíais reflejado antes ahí en la pantalla, y para el resto de los tramos, excepto para el último, se rebaja un 0,5 por tramo. Esto es lo que se introduce, digamos, en el IRPF, ¿no?, de este año. Y decía el señor Gonzalo Capellán que es una medida fiscal sin precedentes, que va a situar al marco fiscal riojano como el más bajo de España. Hay que decir que ya La Rioja, antes de la introducción de esta medida, era una de las regiones con menor presión fiscal de España, y decía que va a beneficiar a todos los contribuyentes. Los cifraba él en 175.000 contribuyentes, el señor Bengoa ahora habla de 178.000. No sé si él ha actualizado los datos de contribuyentes, pero lo cierto es que hasta ahora teníamos contemplados a 175.000. Da igual, sean 175.000 o 178.000, lo cierto es que esto es rotundamente falso. Si tomamos las medidas que aporta o que incorpora ahora el gobierno del PP, haciendo un cálculo individual, la medida va a tener apenas repercusión. Voy a decir por qué. Y si los tomamos en términos absolutos, cuanto realmente estas medidas van a afectar cuanto más altas son las rentas, no cuanto más bajas. Y esto es justamente lo contrario de lo que dice el gobierno de La Rioja. Para la mitad de esos contribuyentes, ya sean 175.000 o 178.000 contribuyentes riojanos, esta medida apenas va a tener ningún tipo de repercusión. Simplemente para los que cobran el salario mínimo interprofesional, para casi todos ellos no van a deducirse absolutamente nada. Es decir, para ellos ya no va a haber beneficio fiscal. Nosotros hemos cifrado en que aproximadamente el 50% de los contribuyentes riojanos no van a encontrar ningún beneficio fiscal en esta incorporación de novedades que hace el gobierno de Gonzalo Capellán. Ponía la señora Moreno algún ejemplo, yo puedo poner otro. Lo voy a decir porque, sí que es cierto que las novedades incluyen, decía, reducción fiscal que se va a notar más cuanto más alta es la renta. Tenemos que hablar también de cuál es la renta media en La Rioja, que está en torno a los 21.500 euros anuales. Es decir, la mayoría de los riojanos cobran esa renta. Y quienes nos están escuchando, muchos de ellos probablemente estén cobrando ese salario anual. Bueno, pues en ese caso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una persona casada con un hijo menor de 3 años, y solo trabaja uno de los cónyuges, vamos a poner por caso, con un importe de ingresos del trabajo de en torno a 20.500 euros, 21.000 euros. Para este tipo de contribuyentes, que digamos que podrían situarse en torno a la media de los contribuyentes riojanos, cualquier medida que suponga disminuir el tipo de los 2 primeros tramos de la tarifa no le beneficia absolutamente en nada, solo beneficia a los de los siguientes tramos. Y, por ejemplo, ¿cuánto beneficia a una persona que cobra 120.000 euros anuales, que no es para nada el sueldo o el salario medio en La Rioja? Pues en el caso de esas personas, pues creo que está en torno al 3%, señor Alda. En términos absolutos será un ahorro fiscal de 744 euros, vamos a poner por caso. Podríamos poner, es en el caso de una persona que cobra 120.000 euros. Bueno, hombre, que vengan a decirnos ahora que vamos a dejar de incorporar efectivamente recaudación a las arcas de La Rioja a favor de todos los riojanos, de 175.000 contribuyentes que se van a ver beneficiados en estos momentos de crisis, en estos momentos de la cesta de la compra por las nubes. Es que es absolutamente falso. En términos absolutos, la mayor parte de los contribuyentes riojanos no van a ver ningún ahorro en su declaración de la renta. Y si lo ven, en su mayoría estará en torno a los 17 euros de los que hablaba la señora Moreno, y en el mejor caso 37 euros anuales. Señor Bengoa, les va a salir más caro. Por ejemplo, a los que dejen a sus hijos o hijas en el comedor les va a salir más caro, porque como se van a ahorrar 17 euros una familia que cobre 1.667 euros, se va a ahorrar eso, y sin embargo el comedor se le ha incrementado de 4 y pico a 6 y pico. O sea, más de 2 euros por cada día, ¿no? En ese sentido, esto es de lo que
esto es de lo que quería hablar, que es que cuando se bajan impuestos, pues parece que da igual que el dinero sale de los árboles. No, eso luego se sufre por la vía de los recortes. He puesto el ejemplo del comedor, pero hay otros tantos ejemplos que... No, pero se ha incrementado el importe, se ha incrementado el importe del comedor. En relación con esto, luego si tengo tiempo lo desarrollaré un poco más. Bueno, eso sería discutible. Sin más. No, le había comentado al señor Alda, cuando he hablado del ejemplo de los 120.000 euros, me ha dicho, poco está, le he dicho 3%, pues no, me he equivocado, porque fíjese, era el otro tramo de contribuyentes que también se ahorran bastante con estas medidas, son los de 60.000, ¿vale? Los que cobran 60.000 al año, y de esos son los que hay un 3,5% de contribuyentes. Le he dicho que eran 120 de 3,5 de los contribuyentes. Eso me parece demasiado, ¿no? Que los de 120.000 los de 120.000 no tengo el dato, son los de 60.000. Esos, por cierto, también son de los que más se ahorran con estas medidas que incorpora. Es decir, más alta la renta, más ahorro. La renta media en La Rioja... Esta campaña de la renta creo que tiene dos buenas noticias. La primera y la más importante es que ya no están los señores socialistas en el gobierno para meternos la mano en el bolsillo a todos los riojanos, como llevan haciendo los últimos 4 años, y que los contribuyentes riojanos señor Bengoa, cuando se ve acorralado, cuando el señor Bengoa se ve acorralado, señora Orradre, la mejor noticia de todas es que ya no están ustedes en el gobierno y ya no nos van a meter la mano en el bolsillo. Y la segunda buena noticia es que los contribuyentes riojanos se van a ahorrar más de 11,8 millones de euros que van a poder destinar, esa renta disponible van a poder destinar a lo que ellos quieran. 11,8 millones de euros que se van a ahorrar los riojanos, señora Orradre. O 0 euros al año. No, 11,8 millones de euros que se van a ahorrar los riojanos. Ustedes subían los impuestos, nosotros los bajamos. Es que si no nos enteramos. Y para eso nos han votado, señora Orradre, para bajar los impuestos y convertir a La Rioja en la comunidad donde menos impuestos se paguen. Y en ello estamos. La bajada de impuestos de hoy, ya sea con este ejemplo del IRPF, que no se preocupe, que van a poder comparar lo que pagaban y lo que pagan este año, si eso se puede comparar. El impuesto de bonificaciones son los recortes del futuro y lo veremos. Y si no lo veremos, cuando se vea la recaudación del gobierno. Pero si hemos aumentado el presupuesto, los presupuestos más sociales de la historia de La Rioja. Es que esa demagogia que hacen ustedes, que cuando se bajan los impuestos se recortan los servicios públicos, es falso. Porque cuando haces el presupuesto, tú cuadras los gastos con los ingresos. Estamos hablando de una sobrerecaudación que ha habido por el tema de la inflación, que lo saben ustedes, y no tomaron ninguna medida. Y la inflación estaba disparada cuando estaba gobernando Concha Andreu. Y lo único que se está haciendo es devolver ese sobrerecaudación a los riojanos. A los contribuyentes que cobran 20.000 y en ningún momento se pone en riesgo los servicios públicos. Todo lo contrario, se están reforzando. Con rentas más bajas, 11,8 millones se van ahora los riojanos, señora Orradre. Se les devuelve a los que cobran más de 60.000 y 120.000 euros al año. No es verdad. No es verdad. Si lo van a notar, si cuando hagan la declaración de la renta lo van a notar y van a ver que están mintiendo. Los que lo van a notar son los riojanos cuando se recorten servicios públicos. Ángel. Eso sí que se va a notar. Yo creo que es muy importante que los riojanos, en mayor o menor medida, en todo lo que sea posible, que en los diferentes tramos vean reducido la carga impositiva en la medida de nuestras posibilidades dentro de la administración pública. Pero yo creo que ahora que nosotros que estamos en la administración, que algunos tienen responsabilidades de gobierno, otros de oposición, tenemos la obligación de utilizar de manera responsable los recursos que con tanto esfuerzo, la administración recauda con tanto esfuerzo que nos cuesta generar a todos los contribuyentes, ¿no? Y lo cierto es que la señora Moreno al final pone ejemplos que son muy sencillos, como el del comedor escolar, que al final es muy fácil, ¿no? Pero bueno, no es muy fácil, pero es real, ¿no? Sí, es real, pero sin ir más lejos, cuando usted dice ya, señora Moreno, pero es que eso hay que extrapolarlo a todo, porque cuando usted dice que el dinero no cae de los árboles, evidentemente que el dinero no cae de los árboles. Lo que no pueden pedir más trenes y bajar impuestos. Claro que sí que se puede, señora Moreno. Lo que no puede ser es que usted presente una proposición no de ley el 11 de marzo en el Parlamento de La Rioja, donde inste al gobierno de La Rioja a destinar el 5% de los recursos anuales del presupuesto de La Rioja, que son 2.000 millones, el 5% es en torno a 100 millones de euros a políticas de igualdad. Pues sí. O sea, en un año el 5%, 100 millones de euros a políticas de igualdad. En 4 años, 400 millones de euros a políticas de igualdad. Es imposible. El dinero, como usted ha dicho, no cae de los árboles, el dinero es finito y no se pueden destinar las partidas a lo que usted considere en un momento dado que le puede dar rédito político, y la realidad es que luego eso no es tangible y la gente en la sociedad no lo ve. Los trenes, como usted ha dicho, las frecuencias de los trenes no mejoran,
los comedores escolares la calidad tampoco mejora, la sanidad sigue saturada, ya que hablamos de ese tipo de políticas y destinar partidas tan groseras, excesivamente grandes a ese tipo de políticas. Entonces, bueno, señor, es muy fácil y luego cuando sí, no, pero es verdad. Es y luego cuando usted habla de los entonces, claro, es verdad. Tu problema, no, mi problema no. Y luego cuando usted habla de los ricos o de los no ricos y tal, pues es cierto, o sea, la realidad es a ver, que el que gana más de 120.000 euros al año le parece rico, le parece pobre. Sí, por supuesto que sí, pero es que no llega ni al 1% de la sociedad riojana. No llega ni al 1%. El 1% de la población. No llega ni al 1%. El 1% de la población que tiene una cuarta parte de los recursos totales, ¿le parece rico o qué le parece a usted? A esos también le están bajando los impuestos. Ese es el problema. Que son los que más les bajan siempre. No. El que hereda más de 400.000 euros excluidos. Claro, no, estoy hablando de las políticas. O sea, si aquí las personas tienen que pedir perdón porque sus padres y sus abuelos hayan trabajado mucho. El 1%, claro que tienen que regalarlo, donarlo. Tienen que contribuir fiscalmente. Ya lo hacen, pagan impuestos. Y proporcionalmente pagan impuestos. a la riqueza que heredan. Lo que no puede ser que el gobierno tiene más del 50% de los ingresos de una persona. Señora Moreno, eso es confiscatorio. Y eso crea un efecto desincentivo que luego pasa lo que dice el señor Alda, que se van a recaudar o se van a tributar a paraísos fiscales y lo estamos viendo. No lo decimos la izquierda radical, que lo recomienda la OCDE. Pero es que además yo sí que quería afearle un comentario, porque me parece muy preocupante eso que ha dicho usted cuando habla de política fiscal, que el Estado o el gobierno le meta la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Lo que han hecho en los últimos 4 años el gobierno socialista de Concha Andreu. Mire, señor Bengoa, me invitaron en una ocasión al Instituto Sagasta a hablar con los alumnos de los presupuestos, de la política fiscal, y me decía el profesor, un profesor de economía, que precisamente no sé qué ideología tenía, ni me importa demasiado, pero me decía el problema tan serio que hay de que no seamos capaces de transmitir la importancia de una política fiscal justa y progresiva para que todos seamos conscientes de que evadir impuestos es una vergüenza. Y con frases como la que usted ha dicho de que el gobierno le mete la mano en el bolsillo cuando estamos hablando de una política fiscal que es necesaria para tener recursos suficientes para abordar una política social, está usted incentivando que la gente no sea consciente de la importancia que tiene la política fiscal. Eso es lo que usted está haciendo y eso es una cuestión que va, vamos, fatal para cualquier ámbito, y creo que debiera usted retirar ese tipo de palabras. Para nada. Los últimos 4 años ha sido un infierno fiscal La Rioja, señora Moreno. O sea, por favor, que no. ¿Podrá usted decir que le parece más adecuado o menos adecuado? Cuando peor lo estaban pasando los riojanos han sido cuando más impuestos han pagado. Eso es cierto. Eso es cierto. Salga a la calle y pregunte, señora Radre. Salga a la calle y pregunta. Eso es una política fiscal que ha permitido los ERTEs, que ha permitido pagar a los autónomos sin trabajar en una situación sin precedentes. ¿Qué hubiera ocurrido de estar ustedes en el gobierno? Miedo me da. Pero la realidad es que tenemos unas cifras de empleo sin precedentes. Se lo decía ayer la ministra Yolanda Díaz a una de sus compañeras. Sin contar los datos bien. No, contando los datos maravillosamente. No, lo sabe usted que hay 700.000 fijos discontinuos que están cobrando el paro y no se cuentan. Un 73,6%. Por favor, señora Moreno. Señor Bengoa, por favor. Ustedes sí que engañan. Lo que ha dicho usted. Para empezar, fijos discontinuos que no se cuentan. Me recuerda usted a que ya estamos otra vez con los fijos discontinuos que iban contándose así con todos los gobiernos que había en España, en todas las democracias, pero ya no entro en ese tema. Señor Bengoa, me recuerda usted a esas personas que en alguna zona de España dicen eso de España nos roba, ¿verdad? Con el tema de meter la mano en el bolsillo. Como muy bien ha dicho la señora Moreno, es usted para nada pedagógico con este sentido y es verdad que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad. Yo estoy a favor de una política tributaria redistributiva, como dice la señora Moreno. Lo que no puede ser es que cuando peor no estaban pasando los riojanos la legislatura pasada se subiesen los impuestos. Déjeme terminar, porque usted ha dicho una serie... es devolver todo ese dinero que recaudaron ustedes. Ustedes no devuelven nada. No vengan aquí de Robin Hood porque ustedes no son Robin Hood. Cuando nos da el dinero Pedro Sánchez, que se lo saca de la cartera. Una persona que cobra 20.000 euros al año en esta comunidad autónoma no se ahorra nada con ustedes. Pero aparte de eso, mire, su política fiscal va absolutamente en contra del ordenamiento constitucional. Lo que hizo la señora Andreu la legislatura pasada fue no aplicar la bonificación que aplican ustedes sobre el impuesto de sucesiones, que afecta a un 2% de la población, y lo que ustedes querían, que por cierto tampoco lo han hecho, no sé si lo van a hacer o no, parece que están renqueando ahora, con el tema del impuesto de patrimonio, que afecta a un 1% de los riojanos. Y lo único que hizo el gobierno de Concha Andreu fue aplicar una serie de modificaciones en el IRPF para rentas, como he dicho antes, de más de 60.000 euros, que son el 3% de la población, como le he indicado al señor Alda, que son las personas que más cobran en esta comunidad
comunidad autónoma y que por tanto son las que ahora tienen más que contribuir y que son las que con ustedes se van a ahorrar más de 700 euros al año. Ya le son las que con ustedes... Vale, muy bien. Bueno, pues ya veremos cuando se compruebe el resultado de esta declaración y cuando se vaya viendo con el paso de los años. Lo van a ver, si van a poder comparar. Porque mire, para nada tiene que ver su política fiscal con la del Gobierno de España, que permite de una forma mucho más coherente, mucho más justa 69 veces ha subido los impuestos el señor Sánchez. Una financiación absolutamente récord para las comunidades autónomas, hasta el punto que la comunidad autónoma de La Rioja va a ingresar de las arcas por la inflación. Nos estamos repitiendo. Sobre todo el IVA, señora Radre, por favor. No engañe, que es por culpa de la inflación. Realmente, no, realmente es que estamos repitiendo el tema todo el rato. Es la que va a permitir el mantenimiento de los servicios públicos que ustedes ya se están cargando. No, menos de 10 minutos para hablar de las familias monoparentales. Se ha reforzado la educación, la sanidad, se ha dado ayudas para autónomos. En oftalmología están bajando las listas de espera. No sé si habrá alguien escuchándonos ahora mismo que esté esperando para hacerse una operación de oftalmología. Venga, vamos a hablar de las familias monoparentales en estos últimos minutos que nos quedan. 12.000 familias creo que hay en La Rioja, ¿no? La mayoría son mujeres, ¿no? 13.000, ¿no? 13.000 aproximadamente. La mayoría, sí. 61%. ¿Qué he dicho? He dicho eso, sí, ¿no? correcto. Vale. Son mujeres monomarentales. Sí. Bueno, una ley pendiente, ¿no?, de ese reglamento y que ustedes... Bueno, como todas las que se aprobaron, han dejado ahí todas las leyes en el cajón, ese es el problema. Bueno, hace el Gobierno de España, sus amigos en Moncloa, señora Moreno, a ver si hacen una ley. Pero aquí hay una ley ya aprobada, porque no la cumplen. Mire, la ley de salud mental en un cajón, la ley de igualdad en un cajón, la ley de familias monoparentales o monomarentales en un cajón. ¿A qué se dedican ustedes? ¿A pedir las glosas emilianenses? A que se apruebe la ley nacional, porque igual hacemos algo que luego no está bien hecho, pero es que Moreno. ¿sabe usted que las leyes están para cumplirse, también las de La Rioja? Es que a ustedes parece ser que les importa muy poco la autonomía y la autogestión de la capacidad de autogobierno de nuestra comunidad autónoma. ¿Tienen ustedes que esperar a ver qué hace el Gobierno de España para aplicar las leyes? No, seguramente. Mire, la ley de economía social, tienen todas las leyes en un cajón, señor, incluso las que votan a favor. Que se aprobaron al final de la legislatura pasada buscando un rédito político que finalmente no llegó, señora Radre. Usted y yo trabajamos fabulosamente con la ley de economía social. ¿Qué han hecho con la ley de economía social? Ahí la tienen. Están trabajando en ello, señora Moreno. Están trabajando. Pues a ver si vemos algún rédito de su trabajo. ¿Tenemos? Bueno, es que yo de verdad, esta forma de hablar, luego hablamos de las formas de un ministro del Gobierno de España, cuando aquí hay que ver la forma de hablar. No se preocupe, pero vamos a ver, de verdad es que se puede hablar así en un contexto serio, que no es cuestión de que a nosotros nos preocupe más o menos el desarrollo del reglamento de la ley de familias monoparentales. La cuestión es que ustedes están haciendo un ejercicio continuo de hipocresía en torno a leyes, a ordenamientos legislativos que además en los que ustedes participaron durante la legislatura pasada. Si no recuerdo mal, esta también se aprobó por unanimidad. Bueno, pues ustedes estuvieron de acuerdo en su momento y la aprobaron. Las familias monoparentales o monomarentales venían planteando una serie de reivindicaciones en torno a una serie de materias que a través de las cuales llegaron al Parlamento y a través del cual, digamos que hicimos esta ley precisamente para darles cobertura, para darles una mayor protección. Son esas personas, señor Bengoa, no es cuestión de que a mí me preocupe o a la señora Moreno, más o menos. Son esas personas las que necesitan que el reglamento de esa ley, que tampoco tiene tanto trabajo. Necesitan seguridad jurídica, señora Radre, no los chandríos de leyes que hicieron ustedes en la legislatura pasada. Si la votaron ustedes a favor. No, en la ley monomarental no. Las otras leyes que recurrieron porque no estaban bien hechas. Bueno, pues escúcheme, señor Bengoa, pues si es una chapuza jurídica, modifíquenla, que la modifique el Gobierno. Habrá que esperar que se apruebe la ley nacional para, en coherencia, que se coordinen de la mejor manera posible las dos leyes, señora Radre. Esto es así. De verdad me pretende usted hacer creer, señor Bengoa, que están esperando a que un gobierno progresista al que le echan todo para atrás, del que detestan todo lo que hace, apruebe una ley para que ahora les digan ustedes: esta ley del gobierno de Pedro Sánchez nos encanta y ahora vamos a ver cómo adaptamos la nuestra en La Rioja. No me lo creo. Eso es absolutamente falso. Ustedes tienen que cumplir la ley que hay aquí en La Rioja. Vamos a esperar que se apruebe para, en coherencia, que vayan las dos de la mano. ¿Se ha aprobado ya la ley de La Rioja? Claro que se la legislatura pasada. No sé por qué no les dio tiempo a desarrollar el reglamento, entiendo, ¿no? Si el reglamento está hecho, ya tenemos entendido que está hecho. Esto fue a última hora, todas esas leyes que se metieron de rondón. La ley de salud mental, la ley de igualdad, la ley de violencia de género, todas en un cajón. Señor Bengoa, ¿a qué se dedican ustedes? A hacer anuncios y publicidad, pero a gobernar no. A gobernar no, a dar derechos. Y a mejorar la vida de los riojanos. A bajarle los impuestos. Pregúnteselo a las familias monomarentales. Bueno, lo cierto es que aquí, vemos como el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no?, se dedican a tirarse los trastos a la cabeza en torno al desarrollo de una ley que es verdad que
nosotros no estábamos todavía en el Parlamento cuando se aprobó por unanimidad, fue el 9 de marzo de 2023, y lo cierto es que el reglamento todavía por parte del gobierno del señor Capellán no se ha desarrollado. Nosotros consideramos que es muy importante que se desarrolle este reglamento, porque lo cierto es que, como usted ha dicho, María, los datos son los que son. Hay 13.000 familias en La Rioja que, con estas características, el 81% de ellas, el progenitor que está a cargo de los menores es una mujer. Y lo cierto es que tenemos que protegerles, darles seguridad jurídica, que tengan mayores recursos, que tengan un trato, entre comillas, dentro de lo posible prioritario, porque lo cierto es que hay determinadas leyes. Yo creo que cuando se está gobernando hay que darle prioridad a determinadas leyes que pueden ser más sensibles que otras, y en este caso nosotros entendemos que la ley de familias monoparentales se encuentra entre las más sensibles por todas las personas que afecta, por los menores de edad a los que afecta, y no sirve de nada que se estén tirando los trastos a la cabeza, porque es verdad que, como ha dicho la señora Radre, posiblemente cuando el gobierno de La Rioja vea la ley monoparental que ha desarrollado el gobierno de España, me imagino que no le gustará, o que muchos de los apartados o de los puntos que tengan le gustará. Entonces es muy sencillo acomodarse y decir, no, hasta que el gobierno de España no la desarrolle nosotros no hacemos nada. Y al final, la única realidad es que al final los platos rotos no los pagamos nosotros, los pagan los menores de edad y las 13.000 mujeres o hombres que se encuentran al cargo de menores. ¿Pero cree usted en el autogobierno de nuestra comunidad, o tiene que esperar a lo que nos diga el gobierno de España, sea del color que sea? Es que me parece alucinante. Mire, las competencias... mire, las competencias están transferidas y, por tanto, nuestra comunidad autónoma puede regular y lo ha hecho. No, puede regular, primero aprobar una ley. Desde luego, lo que no tiene ni pies ni cabeza es que le digamos, porque es que hay otras muchas comunidades que ya han puesto en marcha sus leyes y las están aplicando. No sé a qué esperan ustedes. ¿De verdad que la excusa que van a poner es lo que haga el ministro Bustinduy? ¿De verdad? Está haciendo algo, no lo sé. Sí, está haciendo algo, pero vamos a ver, con independencia de eso, vayan ustedes gestionando lo que ya está aquí. Aprueben el reglamento y pongan en marcha las medidas que garanticen esas necesidades. Pero hagan lo mismo con el resto de leyes, la de accesibilidad universal, otra que está ahí parada. Pero usted sabe las personas dependientes y las personas con discapacidad qué necesidades tienen. La legislatura pasada, señora Moreno, que usted era el voto número 17, ¿qué hicieron? Aprobarlas. Sí, pero algunas se aprobaron, pero se metieron en un cajón. Algunas se aprobaron y se metieron en un cajón. ¿Por qué las metieron en un cajón? Lo único que hicieron ustedes, señor Bengoa, lo que cuando han llegado ha sido cargarse una ley que fue ha sido la de protección animal, y de las demás no quieren saber nada. Nacional, no se preocupe. No quieren saber absolutamente nada. Le vuelvo a decir, no se preocupe, que está la ley nacional. Pero ¿qué está haciendo el gobierno de Capellán? ¿Qué está legislando el señor Capellán? Preocuparse por los riojanos. No, preocuparse por las cosas. No, lo que no vamos a hacer es la diarrea legislativa del final de la legislatura pasada que tuvieron ustedes de cara a unas elecciones que, bueno, luego ya sabemos cómo les fue. Señor Bengoa, que sí, pero que ustedes no legislar es muy serio, señora Radre, y hay que hacerlo bien, porque si no luego viene el gobierno, en este caso el de Pedro Sánchez, y les tira de las orejas porque hacen cosas que son inconstitucionales con algunas de las leyes que aprobaron la legislatura pasada. Señor Radre, no han hecho absolutamente nada más que pedir. Hay que ser serios a la hora de legislar. No es aprobar leyes por aprobar leyes. Pero que las leyes están aprobadas. La mayoría de ellas están aprobadas. Le vuelvo a decir que esa ley se desarrollará. Pero se hará bien. Se hará bien. Pero si hay alguna duda sobre esta ley, ¿por qué no la resuelve el gobierno actual con sus servicios jurídicos y la aplica igualmente? No, es que de verdad, no tienen ustedes excusa. La cuestión es que ustedes, el gobierno del señor Capellán, no trabaja absolutamente nada, ni en sus leyes propias que pueda hacer él, ni en las que les dejaron de herencia. No hace absolutamente nada más que pedir las glosas. Pero sí, está muy preocupado por las glosas. El señor Capellán está muy preocupado por las glosas. ¿Tiene algún problema? Yo no, pero el señor Capellán sí. El señor Capellán sí que la tiene. ¿Qué quiere que no quiere que venga? No quiere que vengan las glosas a la mesa. Dígalo, si no quiere que vengan, dígalo. Para lo preocupado que está el señor Capellán. Bueno, entiendo que no quiere que vengan cuando en ningún momento las pidan oficialmente. Yo lo que digo es que además de las cosas hay otras prioridades para La Rioja y debería estar trabajando en ellas, cosa que no está haciendo. No, en absoluto. Y no hay más. Pero vamos a ver, es que tienen ustedes cero en su balance de casi un año de gobierno, cero actividad legislativa. ¿Qué está diciendo usted? Las ayudas autónomas, la reducción de las listas de espera, las ayudas para la destilación, para la vendimia en verde. Eso es mentira. Pero ¿cómo? Si están ya en menos de 90 días, señor Radre, y ustedes les dejaron más de 128. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. Estamos trabajando por todos los riojanos. Bueno, esto es un reflejo de lo que va a haber mañana, ¿no? En el pleno, me imagino. Así que pleno mañana, ¿a qué hora empezáis? A las 9 de la mañana, 10 horas y media, calculamos. 10 horas y media. Bueno, pues así ha sido hoy de intenso el debate esta noche aquí. Gracias a los 4 y nos vemos la próxima semana. Gracias. Les dejamos a ustedes ya con los programas, en este caso con Renques. Adiós, buenas noches.